Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e dominical, como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, la iglesia, como catequista, digamos así, buen catequeta, nos presenta la palabra del Señor. 3 lecturas maravillosas que hoy escuchamos en nuestra celebración eucarística. La primera, hoy, del 26 de enero, queridos hermanos, ya estamos en el tercer domingo, que será la tercera semana del tiempo ordinario. Escuchamos desde el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 2 al 4a, 5, 6 y luego del 8 al 10. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron, se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, escriba, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a todos: Este es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que escuchamos hoy en esta primera lectura, y es lo que nos va a dar el sentido de este domingo. El Ñandeyara y se añade ave Ñandeyara y ñande pe se bendiga tu moyo y la beiko lleva entonces pehenduana ba ebala jirurea bebe ba ebala peyapona peala Ñandeyara ñe. Aquí la centralidad, queridos hermanos, es sobre la palabra de Dios. Esta tiene que ser nuestra hoja de ruta. La naña hendú y nos lleva Ñandeyara. Hoy cual sea ñande, sus mandamientos, sus preceptos, las leyes, las normas. Y se dan cuenta, estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Dice entonces, después de haber celebrado todo ese tiempo fuerte, ¿verdad? Con el nacimiento, la encarnación, Dios mismo que se hace presente en medio de nosotros, entonces upeago anga jovega tu ve. Ya ecuriñandeña monga cuana pe familia ve. Eso fue lo primero, la octava de Navidad. Enseguida la manifestación. Upea y se inandas ahí cuñande en guanante peñan de yaraúa, sino que entero vetea ve ñamosarambiana. Upea peñan de ella epifanía. Epifanía y se manifestación. Upea peñan de ella pues era ahí Reyes Magos. Es el regalo más grande de Dios para con nosotros, para con la humanidad en la historia de la salvación.
Opeando payo veces yo que fuera, sino que después nos pide el compromiso. Opeando ina con la bautismo y ella puede llevar con. Y así. Continuamos y llegamos ya ahora, queridos amigos, después de todo ese tiempo fuerte que hemos iniciado, ¿verdad? Con el tiempo ordinario. A la tiempo ordinario y se ina ave, co ave ñandeña y meña ina, co ave ñande ya es chacana, lleva. Peñan de yara, hoy me majañan de apetebe, a omba a poma ina peñan de apeto un bebé ñande ni ame. Ya y cua imagina va para la y se añade a pesa ya bueno batalla ese bare debe viajar ese porque Dios es nuestra fuerza. ¿Y dónde está la fuerza? Aquí está en la palabra de Dios. Y por ahí te la añadiendo esta historia dice que Esdras el sacerdote trae la ley, upea dice ina la Torah, upea la Biblia, ina la palabra de Dios. O en medio del pueblo las mujeres, los hombres y todo lo que podían entender. Y ahí te ñande había lleva yarecobe capacidad la ñajendu jamuave ñande yarañe ha yaikua entender, comprender. Upea goyure ñande aunque sea ya ella un dedo de cerebro go yarecoa. Upea ñajendu jamua ha yayapo jamua bebe ñande yarañe. Porque algunos upea pere uina o siripayente besando wa upea onda yayapo y lo ye ñande upea go dice la entender, comprender. Remo y que na pues un mendereco bebe jareco anga se añe venuta añe pia porque hay cuama peñan de yaro yerure así. Ahí está. Ese es el entender, el comprender lo que se leía, lo que se leía. Todo lo que leemos, queridos hermanos, tenemos que concentrarnos, escuchar. Opeare begoña de yareco la homilía lleva. Homilía opea y se inare hendú y después de escuchar comenzar a reflexionar. Porque reñamindo urire manteca tutare gueraja vendere coebe. Algunos huellas hoy cuata de memoria y algunos versículos míos veo pebente tío. Apenas se cante la ñandella ya posea. Apenas ahí entender. Comprender, escuchar es realizar y hacer la voluntad del Señor. Apenas, acuérdate punú o leí todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Todo el pueblo. Yo a verla muchas veces, la ambasía lleva porque ya tengo ya de cómo van a todas las posibilidades. La ñajendu a veñan de yarañe. Uy, me agenda vengo a veñan de celular, yo pues me había un seman de la palabra de Dios del día. Peñan de yarañe, oye, urañan de, o pellare como las explicaciones. Oíme upea lleva, vaya bañan de ñamindu una allí cuaramba, epa y se upea. Anila al estilo protestante la pecha y agüerente ya le apea ese hay que hacer así no. Peña de interpretar y cuando opea la homilía importante y tere. Entrar en el contexto histórico y ser y cuaramba epa la iseba que peo jaiba que peñan de yarañe lleva. Peo jaiba que como beuseñan de ina dentro de nuestro contexto histórico va a de dificultad va a de problema cuera. Ha peñan de yara o de bueno. Será allí, landérense a Guapewi, reyapota pesa. Y esa es la palabra de Dios. Es el libro, es la pedagogía de Dios. Esta es la forma como Dios se encarna. Hoy, qué bella de te lleva a Guatajina. Así que sé yo que, verá, ñajenduque, a Yaicuaque, na peña de Yara y añandé, pero sobre todo para después llevarlo a la práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Al Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Las 3 lecturas son siempre maravillosas en este tercer domingo del tiempo ordinario. Ya bueno, batalla, imagina, ya, Ñande año 2025. Ya para llegar a primer mes, ya en año 20 Oye, se llama en este caminar del tiempo litúrgico los cambios verdaderos en nuestra vida. Los cambios que se tienen que ver después en nuestra familia. Peñan de Atihuazú, peñan de iglesia, lleva peo yeshana, vaya bañan de ñañe pian, teja ya, peñan de yara, oñe jaisha, peñan de yara, esa caixa, de hoja de ruta. Este es el camino, el GPS, nuestros queridos amigos. Jaupeara, pues, cuerían de yajadaina. Yandeña, pepita, y veo, jabe, pebe, y seina, nuestro destino, que va a ser siempre el cambio. Nuestra resurrección, nuestra vida nueva. Todos estamos llamados, queridos hermanos, a la felicidad, a la realización, a la plenificación, la dignidad del hombre. Ñande Yara, entonces, Ñande Pisinoseina, Ñande Peaseina nos quiere ofrecer y nos ofrece por medio de su palabra nuestra hoja de ruta, el camino para llegar a esa resurrección. Y allí esa peaña mañana, y a upila ñane acá, monborilla esa, eva veña de lecobe, eva inale yahuerecoa veña de yara, eva cuñande. Vamos a escuchar un poco la segunda lectura del día de hoy. Es de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Capítulo 12, del 12 al 30. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros a pesar de ser muchos no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, yo que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios.
y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios en primer lugar, como apóstoles, en segundo lugar, como profetas, en tercer lugar, como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de sanar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Queridos hermanos, terminamos con estas preguntas. La ñandeña ponanduro y no algo allá esa no peñan de yarañe erubive upe una pregunta retórica. Y lo retórico significa que ñande ya enduriré lleva peña ella y cuá imagina porque ya huele como peñandere cobebe. Nosotros tenemos inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, operan con las características esenciales que nosotros recibimos de parte de Dios para discernir, saber, para decidir, a la voluntad para hacer. Ya povean de yara ella, pero siempre motivados a operar entonces de la caridad, el amor. Y todos acaso son profetas. Que nuestro cuerpo es diverso, ¿verdad? O sea, hay diversidad en nuestro cuerpo, mano, ojo, pie, oreja, olfato, boca, diente. Cada uno tiene una función específica, pero todos forman la unidad. Qué lindo ejemplo que nos pone Pablo, llévate, realmente inspirado, pero porque algunas veces la ñande envidioso, la ñande la pisa cuera, porque fulano tal cosa, sea ve, si upea, sea ve. No, dice, si vos sos olfato, vos no sos ojo. Si vos sos ojo, vos no sos pie, no sos mano, o lo que sea. Cada uno tiene una misión específica dentro de la comunidad, dentro de su familia. Lande ruramon de ella puana, vos sos el papá. Si vos sos mamá en tu familia, vos sos la mamá. Ella puana haremos. ¿Y cuáles son las características de una madre? ¿Cuáles son las características de un hijo? Denda ahí la luz, denda tú y a ver ella polar ella posean, diga tú, ereba, oye ella puana, ¿no? Es respetar, honrar padre y madre. A veces ya es. Cada uno entonces tiene que poner en práctica esas cualidades, esas riquezas, esa función específica que Dios nos ha dado en la comunidad. Pero vean, entonces ya sabe ana, upeana coye cuana ma pañante, amba ese ye cuata ma pañante, añade coye cuata, ya endurire mante peñan de yarañe. Upe peñan de ya puta sota lleva ya pota, ahí viene ya la voluntad, como decíamos, porque ya cuama, porque ave ya si ima ya peala de yaro yeruya seina, entonces teñe punure ya po. Pero esto tiene que ser constante, es decir, tenemos que pedir la gracia de la constancia, de la perseverancia, porque ahí cada uno de nosotros va a poner en práctica o ser profetas, o ser apóstoles, o ser doctores, o hacer milagros, o sanar a los enfermos. Todos tienen el don de lenguas acaso, o todos tienen el don de interpretarlas, y no, queridos hermanos. Así es que vamos a primero discernir y saber lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Segundo, entender los dones de cada uno dentro de nuestra sociedad. Y tercero, ya de yara o me eva de para poner al servicio de los demás. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe Dominical.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, continuamos con Ñande Yarañe Dominical. Nos encontramos nosotros en este día, domingo 26 de enero. Payita Marginal año de primer mes del año 2025. Tercer domingo del tiempo ordinario. Yahueruguatá, Ñande Yara, Ñande, nuestra hoja de ruta. ¿Cuál es nuestro camino para llegar a la plenitud, es decir, a la dignificación del hombre? Nos acompaña en este tercer bloque el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 1 al 4, y luego capítulo 4, del 14 al 21. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo el libro encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Queridos amigos, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Dos elementos esenciales y fundamentales que estamos reflexionando: la centralidad de la palabra de Dios. Y cuando decimos la centralidad de la palabra de Dios, ya es Shana y el Evangelio nos trae cuál es el contenido. ¿Cuál es entonces la buena noticia? O sea, que dice la Euangelio, ¿verdad? La buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Y entonces Lucas en este esfuerzo nos narra primero, dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos, porque ella es el tercer evangelista que va ordenando, pero muchos antes de él también, y no solamente estos evangelistas han escrito, sino que muchos otros, los famosos, en los estudios bíblicos, logion. Son entonces narraciones cortas que el pueblo de Dios, es decir, la gente, los seguidores de Jesucristo, iban narrando, iban reflexionando en sus comunidades. Haga entonces, Lucas dice, o Moisés lleva un batrimí, todo lo que se escuchaba y se escribía, para hacer algo ordenado. Desde el comienzo, nosotros también fuimos mirando lo mismo de estos servidores de la palabra. Por eso, después de informarme yo cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido
escribir para ti, excelentísimo Teófilo. Teófilo, Theo y Filos, amigo de Dios, se dice la Teófilo. Jamala Teófilo, hañan, dejinape Teófilo. Dejinala Teófilo, shen, deja, eore, penja, cuera. Toditos somos Teófilo, amigos de Dios. Porque ñajenduce, hayaycuase, hayaycualcase, abeí, así como Pablo, así como Lucas, así como Santiago, así como entero betea, entonces hoy cualcase, ayepa, mapa peñan de yara. Y entonces hablamos al amigo de Dios, hablamos a aquel que está detrás de la verdad. O vean entonces ñandeco, aña y ñañe, pues no van a ñamar, ñaña, mintu, ya, eva peñan de yara, la yerurea, ñande, ina, ya y cuajanua. ¿Qué es lo que el Señor nos pide, queridos amigos? ¿Qué es lo que el Señor hoy nos está diciendo, verdad? Y entonces, por eso yo, querido amigo, Teófilo, yo te estoy escribiendo esto para que, y después te pone el objetivo, para que conozcas bien la solidez de la enseñanza que has recibido. Upea entonces ñandeñaico te imagina porque ya huero guataco año 2025, aco aveña de ya echacana, oye echana, que estamos sólidos en la fe. Porque estaba ahí entonces la ñane canguetería lleva en esa fe, en ese amén hacia el Señor. O si no, la yeicua pone hoy la solidez de la enseñanza. Alguno hoy lleva siempre sigue robando, sigue siendo corrupto, etcétera, pero es en primer lugar oñemo cristiano. Peandas ahí cristiano, queridos hermanos. Y todas estas sectas que favorecen a eso, ¿verdad? Porque muchas veces cuestiones dicen, me envían de plata, etcétera, a veces apotan de la religión a tu gusto. Eso no es cristianismo, queridos hermanos. Tenemos que estar bien seguros. No tenemos que dudar. ¿Por qué? Porque la solidez del Evangelio nos presenta en una catolicidad, es decir, en una universalidad de lo que el Señor nos trae a través de su Evangelio. Entonces, por eso nos está diciendo, yo he procurado también en una forma ordenada, a fin de que conozcas bien, no conozcas simplemente algunas cositas que le conviene a algunos, ¿entienden? Para su provecho, o ya por negocio de la religión. Vean ahí, pon ahí, porque Dios no nos llama a eso, a hacer negocio con su palabra o con la religión. Y menos abriendo iglesia de aquí para allá, ¿verdad? Con fines de lucro, vea con finalidad de lucro. Bueno, la segunda partecita entonces comienza y nos narra qué es lo que pasa. Dice que el Espíritu del Señor que baja sobre Jesús, él que camina, vuelve a Galilea, ya su fama era muy conocida. Jesús va y enseña en las sinagogas y se va a su pueblo donde dice él había sido creado. Y aquí está lo que Lucas presenta como el objetivo de todo su evangelio. Cuando Jesús lee el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El Espíritu está sobre mí, o sea, es porque Dios le ha infundido esta gracia y esta fuerza. Él me envió para llevar la buena noticia a los pobres. Todos somos pobres en este sentido, queridos hermanos. Ñande yaguargaireína, ñaicote veñande yararje, y gatojanguache yapo veñande rape, dentro de la dignidad y de la liberación de todo lo que nos oprime como pecado. Después también dice, me envió a anunciar la liberación a los cautivos. Muchos estamos cautivos de nuestros egoísmos, estamos encadenados, estamos atados por lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. A devolver la vista a los ciegos, entonces hay que abrir los ojos. Y el Señor viene para eso y dar la libertad sobre todo a los oprimidos, queridos hermanos. Hay muchos que estamos oprimidos por nuestros propios pecados, por nuestros propios egoísmos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio 10 millones de guaraníes. Segundo premio 5 millones de guaraníes. Tercer premio 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981 505 036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Timoteo escuchaba fascinado la predicación de San Pablo, a cuyo lado Bernabé permanecía callado y atento. De pronto el apóstol de los gentiles observó entre la multitud a un cojo que intentaba incorporarse apoyado en sus muletas y perentoriamente le ordenó que la soltara y caminara, lo cual hizo en efecto. La multitud, que no daba crédito a lo que veía, creyó que San Pablo y Bernabé eran Júpiter y Mercurio en persona y trataron de ofrecerles 2 toros en sacrificio. Pero como ellos lo rechazaron categóricamente, aduciendo su condición de simples mortales, fueron atacados con palos y piedras por la airada turba que los dejó inconscientes y luego los arrojó fuera de la ciudad. Timoteo, impotente y bañado en lágrimas, esperó a que anocheciera y con algunos amigos recogió los cuerpos exánimes, los llevó a su casa y con la ayuda de su abnegada familia logró reanimarlos y los cuidó hasta que estuvieron en condiciones de viajar. Desde ese instante se afirmó en San Pablo el afecto y la confianza que desde tiempo atrás ya sentía por Timoteo. Timoteo, nacido en Listra en el siglo I, fue criado dentro de la fe judía por su abuela Loide y su madre Eunice, pero al conocer a San Pablo, quien en su primer viaje por la región se hospedó en su casa, en la que predicaba a la naciente comunidad cristiana, se dejó cautivar por el mensaje de Jesús y en poco tiempo ya era uno de los líderes más connotados de la incipiente congregación a la que San Pablo, en su segundo periplo, recordando cómo le había salvado la vida, le consultó sobre la calidad moral y evangélica y gracias a las inmejorables recomendaciones de la Grey, lo tomó a su servicio y en adelante San Timoteo fue su compañero de viaje, discípulo amado, confidente, albacea de su pensamiento, y lo acompañó en sus recorridos por Frigia, Macedonia, Éfeso, Galacia, Corinto, Tesalónica, Filipos, Atenas y hasta Jerusalén llegó. Actuó como su enviado especial para recomponer las comunidades de Corinto, Tesalónica, y el mismo San Pablo lo ordenó obispo de Éfeso y le dirigió 2 cartas que podrían entenderse como su testamento espiritual. Según la tradición, San Timoteo participó en la redacción de las epístolas a los filipenses, en la segunda a los corintios y en la que le envió a Filemón. Inclusive, San Timoteo no se separó de San Pablo mientras estuvo preso en Cesarea y luego acudió a Roma, en donde se estaba juzgando a San Pablo, y se constituyó en su soporte moral a lo largo del proceso que concluyó con su ejecución. Tras la muerte de su mentor, San Timoteo asumió de nuevo el apostolado de Éfeso, completó la evangelización del pueblo, pero los paganos resentidos aprovecharon que San Timoteo se fue lanza en ristre en contra de una fiesta en la que los participantes desfilaban en procesión con ídolos y a causa de ello lo apedrearon hasta morir en tiempos del emperador Domiciano. Por su parte, Tito, griego de nacimiento y evangelizado por San Pablo, se ganó su cariño y respeto, dada su acendrada piedad, discreción, frugalidad y preclara inteligencia, por la cual el apóstol de los gentiles lo exaltó como su secretario personal. Y en esa condición recorrió con San Pablo buena parte del Asia Menor y luego lo acompañó en el año 50 al Concilio de Jerusalén,
en el que se eximió a los cristianos de la circuncisión y de otras normas previstas en la ley mosaica. Gracias a sus dotes de conciliador, San Pablo envió a San Tito a Corinto para apaciguar los ánimos de dos facciones que se enfrentaban por el control de la iglesia. Y más adelante regresó allí para recolectar una copiosa ofrenda con destino a la comunidad cristiana de Jerusalén, que se encontraba en lamentable estado. Preocupado San Pablo por lo que pasaba en Creta, ordenó a San Tito y lo envió a esa isla después de ungirlo como obispo, con plena autoridad para organizar al episcopado y a evangelizar a sus incultos habitantes, que además de paganos eran belicosos y de vida desordenada. Con su austeridad, ayuno, vida de oración, paciencia, amor apostólico, entrega incondicional a los pobres, y apoyado en los lineamientos trazados por San Pablo en la carta apostólica que él escribió y aparece en el Nuevo Testamento, San Tito logró convertir la isla de Creta en un bastión del cristianismo en el mar Mediterráneo. Y allí murió de edad avanzada y en santa paz. Por eso hoy, 26 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Timoteo y a San Tito que nos enseñen a cumplir con humildad, obediencia y devoción la misión que Dios nos ha encomendado. Mosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. San Mosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da,
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Y aquí estamos en este fragmento en que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Hoy, como Jesús mismo se presenta, yo vine a dar la vista a los ciegos, la liberación a aquellos que están esclavizados, que están oprimidos. Y todas estas acciones, sobre todo el sentirnos oprimidos, de sentirnos esclavizados, atados, ¿a qué cosa? A nuestros propios pecados, queridos hermanos. Entonces ya esa misma Eva lleva peñan de Yara, las iseñan de cuando nos habla de liberar. Yo vengo a liberarles. Primero tenemos que ubicarnos y decirnos qué es lo que a nosotros nos atan, qué es lo que el demonio, daimón quiere decir, queridos hermanos, en griego, lo que sale desde adentro. Y eso es lo que nos ata. Lo que sale desde nuestro interior, nos dice el Evangelio y la palabra del Señor. Upeare entonces ñañe concentra mía lleva ya esa, pero viñañe, bueno, porque es tan origina de aquello que nos esclaviza, aquello que nos está atando y no nos deja vivir en la libertad de los hijos de Dios. A siempre ya llegué en el mismo pecado, a siempre ya lleva pe o uabeñane acame, ñande gustaya, ñande, ¿verdad? Y entonces caemos siempre en lo mismo y se vuelve un vicio. Y cuando es un vicio después, queridos hermanos, lo que es vicioso después es muy difícil salir. Se nos vuelve justamente un círculo vicioso. Hoy sí, mañana de nuevo, pasado ayer. Ya pues, pero ya llegaste con una ñande por acá. Ya upeana, upeñande, ya en el Evangelio. Yo fui enviado, fui ungido por el Señor para liberar justamente al pobre, al que está atado y esclavizado del pecado. Entonces, primero, todo lo que es pecado nos esclaviza en las emociones. Tus emociones. Amba se vea, queridos amigos. El sentido, por ejemplo, del rechazo. Esa es una emoción. El sentido de la autocompasión. Estos son motivos de emociones que nosotros tenemos. O también del autorrechazo. En algunos de yejajuye y yupeoí, ¿verdad? La tristeza, la amargura, la impaciencia, la ira, el sentido de la venganza, el odio, el temor, etc. Todo esto, queridos amigos, es una esclavitud desde nuestras emociones. Así que ya esa por ahí batecoba y porque algunas veces algunos tienen tanta ira, tienen tanta impaciencia, tienen tanta amargura. Lleva pejobar eres ella, lleva isha imbao de tanta amargura, tanta tristeza. Bueno, emociones. El Señor entonces, primera cosa, nos quiere liberar de estas situaciones de nuestra propia vida. Un segundo elemento, queridos hermanos, es también la esclavitud de la mente. Eva dice, esclavitud de la mente, allá es sana, allá pues no allá para allá tu pecaya es agüesa, pero iguasuya, por dónde camina nuestra esclavitud. Es el centro de decisiones, la mente es el centro, que yo tengo que decidir algo, tomar decisiones y luego el hacer la voluntad. Entonces la mente muy unida con la decisión y con la voluntad para hacer lo que Dios quiere.
La mente es una zona clave en el manejo sano de nuestra vida. Satanás, evidentemente, Satán, o diabolos, que nos divide, diablo y yo, diablo o Satán, la tentación que nos viene, ¿verdad?, de nuestra mente, puede controlar, dice, nuestra mente. Y ahí influye aquí en nuestra cabecita, nuestra mente, como nosotros pensamos, va el añandé ya hipotá, moto lao va el añandé ya seña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que el Génesis capítulo 3 versículo 5 nos presenta? Si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. Y lleva a Eva. Y entonces dice que le trabaja en su mente. A eso se refiere, queridos amigos. Nuestra mente, ¿qué decidimos? Es el centro para tomar las decisiones. Hamoto bañandela yayapita. Y es el centro para tomar las decisiones en el sentido de la voluntad, para hacer. Porque está ahí con las ella dice con ella ya tape caña, se con ahí apoya tape pornografía, se con ahí ya tape cuestión de infidelidad o mía. Ave, entonces en la mente. Pero también va acompañada de la voluntad, porque si no hay voluntad, queridos amigos, y catuñan de ya pues te lista de propósitos, pero nunca dañamos ayupeo. Entonces es importante la mente. Y luego el tercer elemento, queridos amigos, es nuestro mismo cuerpo físico. ¿En qué sentido? Muchas enfermedades hoy en día, como en otros días también, existen. ¿Por qué cosa, queridos amigos? Y porque nosotros mismos nos predisponemos. Todo lo que significaba anteriormente, el primero decíamos emociones, mente, después eso influye también en nuestro físico. Juan amigo mi doctor Cueras y Opillaje que dice que había sido que, no sé, el mismo cáncer, dice que nosotros mismos producimos, nosotros nos debilitamos interiormente y hacemos que nuestro cuerpo, por eso el cuerpo físico hace parte también. Antes los latinos decían los cuerpo y mente, los dos juntos. Diga tú y ya, entonces diga tú y la porque hay que cuidar el cuerpo en este sentido, pero para eso tenemos que cuidar esa mente, tenemos que cuidar nuestras emociones de Yara, esencial y fundamental. Entonces, cuando Jesús curaba a los enfermos, justamente nos da la dica, nos está mostrando y nos está diciendo, para que exista una salud física, una salud exterior. Yo me suelo dar cuenta, ¿verdad?, cuando mucha gente viene con un peso de sus pecados, o uñe confesa, o uñe mombe, o lleva. Y después al darle la absolución, por el ministerio de la iglesia, ¿verdad?, yo te absuelvo de todos tus pecados, presentes y pasados. En muchas personas, y eso tiene su influencia, queridos amigos, también en el aspecto físico, lo que nosotros vivimos, en lo que es biología. Cuerpo y mente, muy importante. Entonces, atención, de otra cosa que el Señor quiere liberarnos es del engaño, porque nosotros normalmente nos engañamos, y entonces aquí la liberación significa una liberación del engaño. Toda esa primera parte decíamos que era una liberación de todo lo que es esclavitud de la mente, de todo lo que es esclavitud de las emociones, de todo lo que es esclavitud de nuestras enfermedades físicas corporales. Pero aquí entramos en una liberación de todo aquello que es un engaño para nosotros. Ya tenía espejismo, terañandé. Ese que se va por el desierto y dice que está con tanta sed, después ve espejismo, dice, vemos espejismos en nuestra vida. Nosotros nos creamos eso. Hay muchísimos verdaderamente que son engañados por este enemigo, por las promesas. El placer, por ejemplo, el placer. Nos engaña, pensamos que esa es nuestra vida. Vamos a aprovechar de nuestra vida, de nuestra sexualidad, el placer, el hedonismo.
todo lo que significa el placer de por sí. La facilidad también, queridos hermanos, de una vida fácil, de una vida fácil. Upe algo la ñandella en la nepovevi bien shaguaina. Esta mañana de bebé. Estaba en la planillero. Esta mañana de bebé. Somos un país muy corrupto, queridos hermanos, a pesar de que decimos que somos buenos cristianos. O faltañan de segunda partecita, honrados ciudadanos. Por eso que Don Bosco decía a sus jóvenes dos cosas. Buenos cristianos, pero eso significa después honrados, honestos ciudadanos. Los dos, porque la peteñita de eregua, la buenos cristianos, la eregua, Jesús, cada vez que oye, de algo, como una cuestión mágica. La religión no es mágica, lastimosamente que tenemos mucha influencia protestante, apeándola, entonces todo como si fuese una magia, todo como que cae del cielo, ¿no, queridos hermanos? Fe y obras, y por ande, ahí solo la fe. La adhesión a Jesucristo significa que después sí o sí de una manera parenética y ahí está, el engaño. Pensamos que el placer es todo, la vida. No, queridos hermanos. Incluso hacemos mucho mal también cuando nosotros estamos siendo corruptos, porque le estamos quitando a otras personas sus derechos, le estamos quitando y le estamos sacando a las otras personas sus posibilidades, porque le robamos al Estado, le robamos a la nación, le robamos al pueblo en síntesis, ¿verdad? Llega y ponen el placer en el hedonismo y todo lo que significa entonces el materialismo. Todo esto es engaño, queridos amigos. Así es que tenemos que mirar profundamente. Y eso lo encontramos mucho y tenemos que liberarnos de los engaños de estas falsas religiones. Pela ya liberada, falsas religiones. Porque hoy en día, justamente porque en Dayaguareco y en serio venían de Yara, en el Evangelio nos decía, ¿verdad? Yo ahora quiero en una forma ordenada, y de San Lucas, quiero también traerte esa palabra de Dios para que entiendas bien. ¿Qué es lo que tienes que entender? La profundidad de la palabra de Dios. Él decía un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de la palabra de Dios. Bueno, esto es todo lo que es el engaño. Luego, queridos amigos, esta liberación del impulsar, del impulso, de todo lo que significa entonces lanzarse hacia adelante. El que está, ¿se acuerdan del famoso endemoniado de Gerasa? En el capítulo 8:29 de San Lucas nos habla de ese endemoniado de Gerasa. Él dice impulsado por los demonios. Entonces aquí es una liberación de los impulsos también, un tercer elemento que es muy importante. ¿Por qué? Y porque el mal, el satán, ese que te está, siempre desea usar y abusar de los seres humanos como unos títeres. Y de ahí viene el impulso. Esta vez me vi con la gente, y yo ni no me di cuenta, pero no sé qué es lo que hice y actué así y caí otra vez en el pecado, el impulso, una bebeina. Y todo lo que es, sobre todo, la cuestión de la sexualidad. Esto pues son impulsos muy fuertes. El libido, ¿verdad? El libido que está por dentro. Freud, me voy a explicar por allá dentro de la psicología, que tú ya lees, ya es a mí, porque nos explica de una manera científica incluso lo que significa ese impulso. Algunos ese impulso de la agresividad la lleva. Entonces, como ya que tenía hubo ñesuba, hubo motoario ñesuba, ula, y si que no debe a señora y no ibera, o ñesuba, no coño más perdón, no se me o fallara. Pe, mene la otra y yo que no pebeteo un bepotio ahí paitese. Imagínense que estos son los impulsos. La fuerza, la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama, queridos hermanos, es justamente el liberarnos de todo aquello que es el impulso. Lucas por eso decía que impulsado por el demonio, impulsado por el demonio, de San Lucas cuando habla de eso. Pero lo que tenemos que evitar es ser utilizados como títeres, porque el títere no tiene vida, sino que es el impulso el que te va, como esa marioneta te va manejando, andere ya por lo que sea, como un títere. Te falta personalidad, te falta dignidad.
Lo que quizás muchas veces comienza con una vida como pecado, después, queridos hermanos, ese impulso nos lleva a la famosa adicción. Adicción, liberación de parte de Dios. Pero vuelvo a insistir, al estilo protestante, que es como una cuestión mágica para liberarnos, por ejemplo, de una adicción. Delandeca uno terejola alcohólico anónimo, terejo, porque ahí te está mostrando, es un camino que se te da. Anilaremo alare yuhahuerente upebe lleva oye pocolane acane de repila el Caraíbe, etcétera, de yareñe convertido. No. Necesitamos esa liberación. Opear con la ñañemón que estás añandi yara y vine para eso, para liberarte. Pero esa es la fuerza de Dios, ¿verdad? Que nos llega a lo más profundo, pero después nos ayuda a salir. Como también vivir de los manjares y de las cosas del Estado. Fíjate, vicio muy coñan de jefe. Impresionante, todo el mundo ya es caupeante. Dale ahí fácil, ve. Pero sin embargo es un gran vicio que nos lleva a un gran pecado. Ese es un gran pecado social, queridos hermanos. A mí hay que confesar a ella. Una vez ella que eso la gente cuestiona sexualidad, o mira la pecado. Arejore mondá, de yapú, que esto, que aquello. Y entonces, y eso no, eso todo tranquilo. Esos son los grandes vicios, las adicciones, queridos hermanos. Así es que tenemos que pedir al Señor todo lo que es para nosotros. Y estábamos diciendo los impulsos que nos llevan a la drogadicción, alcoholismo, pornografía, homosexualismo, abuso sexual de niños, blasfemia, violencia, todos estos elementos, queridos hermanos, el Señor nos dice hoy en el Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia, anunciar esta liberación. Solo la presencia de Dios nos lleva al accionar. Dos cosas dijimos: conocer, saber, pero luego poner en acción. Fe y obras, queridos hermanos. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes en este día. Que tengan un hermoso domingo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.